Cuando los griegos estudiaban a los números, tenían formas muy interesantes de estudiarlos. Los mezclaban con cuestiones filosóficas o con la magia, y algunos de ellos utilizaban formas geométricas para representar a los números. Es una idea un poco extraña, pero a partir de estas representaciones, estos matemáticos descubrieron propiedades muy interesantes de los números. Por ejemplo, al número 6, o el número 10, o el número 3, los denominaban números triangulares. ¿Y por qué los denominaban números triangulares? Porque si tú utilizabas guijarros, es decir, piedras pequeñas, o gemas, o botones, o lo que sea, tú podías al número 3 representarlo como un triángulo, pero también al 6 y también al 10. Y en este caso al 1, que para ellos era el número que generaba a todos los demás, también lo incluían en la lista. Así que tenías que el 1, el 3, el 6 y el 10, todos los demás eran números triangulares. Del mismo modo, si tú al 9 lo querías representar, adoptaba la forma de un cuadrado, y por eso recibía el nombre de cuadrado. Lo mismo que el 16, lo mismo que el 4. Los números que nosotros llamamos impares, por ejemplo, pueden ser representados en forma de L, o algunos también lo llaman en escuadra, porque las escuadras que usan, por ejemplo, los carpinteros tienen la forma de una L, no son como las escuadras que nosotros compramos en la librería. Así que el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 se pueden representar precisamente como una L o como una escuadra. Y lo interesante es que, por ejemplo, si tú a los puntitos que representaban al 5 los pones dentro o encima de los puntitos que representaban al 7, y ese es lo mismo con el 3, es decir, los pones encima de los otros, y ese es lo mismo con el 1, y los juntas, vas a tener un cuadrado perfecto. Es decir, siempre la suma de estos impares te va a dar un número cuadrado perfecto. Si tú sumas 1 más 3 te da 4. ¿Y qué es 4? 2 al cuadrado. Y si sumas 1 más 3 más 5, eso te da 9. ¿Y 9 qué cosa es? 3 al cuadrado. 1 más 3 más 5 más 7 es 16. Y 16 es 4 al cuadrado. Eso es, en matemáticas se denomina un patrón. Es más, si tú tienes un hermano que está a punto de salir del colegio o está preparándose para la universidad, muchas universidades proponen en sus exámenes de admisión preguntas de este tipo, que tú muy bien podrías resolverlo con lo que acabamos de ver. Ahora bien, ¿y de dónde viene esto de la raíz cuadrada? Es que nuevamente los matemáticos griegos tenían una forma distinta de entender la geometría. Por ejemplo, si nosotros tenemos un segmento, nosotros de inmediato lo que hacemos es medir la longitud de ese segmento. A los griegos no les interesaba demasiado la longitud. A los griegos les interesaba el área del cuadrado que se formaba encima de ese segmento. Es un poco extraño, algunos dicen que eso tal vez sea porque el concepto de área estaba más relacionado con la arquitectura, que era una de las manifestaciones características de esa cultura, pero en realidad no sabemos muy bien por qué, pero los griegos tenían esta obsesión con las áreas de los cuadrados que se formaban encima de un segmento. Eso explica por qué cuando estudiaban un triángulo rectángulo era casi natural que hicieran esto de sobre esta línea construir un cuadrado y sobre esta otro cuadrado y sobre esta otro cuadrado. Tal vez no lo sepas ahora, pero esto es la representación del teorema posiblemente más famoso de la matemática. Se llama Teorema de Pitágoras. La cuestión es que si nosotros formamos cuadrados a partir de un segmento, podemos decir de que ese segmento fue aquello que generó al cuadrado. Es decir, el origen del cuadrado fue ese segmento. En otras palabras, la raíz del cuadrado es ese segmento. Entonces, si nosotros tenemos un cuadrado cuya área es 49, la raíz que generó ese cuadrado es un segmento que mide 7. Si tenemos un cuadrado cuya área es 16, la raíz que generó ese cuadrado de área 16 es un segmento que mide 4. Entonces, la raíz cuadrada viene a ser algo así como el segmento que originó ese cuadrado. En otros videos vamos a ver cómo este concepto de la raíz cuadrada le permitió a los griegos descubrir, fascinados y aterrados, un cierto tipo de número que no cumplía, digamos, con las características de los números que ellos conocían hasta ese momento. Esos números, me adelanto, eran los números irracionales, y eso va a ser materia, como digo, de los siguientes videos. Hasta ese entonces.